Inteligencia de tiempos con Odoo. Segunda parte, segundo video de nuestra serie, donde aprenderás cómo Odoo gestiona, bajo qué lógica, todas las fechas, las automatizaciones basadas en tiempos, plazos de entrega, vamos, para que mejores tu productividad en la gestión de ventas, inventario, manufactura, todo lo que implique tiempos de entrega y de gestión de stock. Siguiendo con la lección, recuerda que en el primer video tratamos estos temas básicos y ahora vamos a abordar fechas de entrega, bueno, todo lo que ves aquí o lo que alcance en 30 minutos, trataremos de que cubrir ese tiempo y si no, iremos dividiendo el contenido en más videos. Repasando, habíamos creado un presupuesto con Odoo. No te pierdas los videos, suscríbete al canal, por cierto. Y habíamos entendido cómo Odoo o de dónde toma Odoo la fecha para planificar las órdenes de entrega. Vamos a hacer una orden y en este caso vamos a ver qué pasa si forzamos una fecha de entrega diferente. Voy a realizar una venta de 2 productos. Vamos a seguir usando los mismos productos de ejemplo. En este caso, este producto turquesa. Y este otro producto también 2 unidades. Esto nos genera unos plazos de entrega. Miren el primer video para que no te pierdas. Podemos modificar estos plazos de entrega, por supuesto. De acuerdo a la política de entrega, Odoo va a determinar cuál es la fecha con la que se planificará la orden de entrega. También lo vimos en el video anterior, por eso suscríbete y no te pierdes este contenido. Pero la pregunta a responder hoy es, ¿qué pasa si forzamos la fecha de entrega? Si pongo que que la política sea todos los productos, cuando todos los productos estén listos, automáticamente Odoo me pone esta fecha, 1 de noviembre. Pero yo lo voy a mover para el 7 de noviembre, porque se me da la gana. Por X motivo, ¿no? Quizás consulté en el producto, en base a su lista de materiales, el plazo estimado. Vamos, con un motivo lógico y racional, modifico el plazo de entrega. Manualmente, lo fuerzo. Vamos a confirmar nuestra orden. Vamos a la orden de entrega para ver qué fecha de planificación tomó. 7 de noviembre. ¿Cuál es mi fecha de deadline? 7 de noviembre. Esta fecha no es editable, no es negociable, es de acuerdo. Tiene que ver con lo que se ha acordado con el cliente. Y está basada también en las políticas de entrega. Sin embargo, cuando forzamos la fecha como lo acabamos de hacer, las políticas de entrega no importan mucho realmente por el hecho de que Odoo va a planificar todo en base a las fechas, en base a la fecha que hemos forzado. ¿A qué me refiero con que va a planificar todo en base a la fecha? Ajá. Si nos dirigimos aquí a operaciones, Odoo también ha planificado una fecha de entrega para cada una de las líneas o de las operaciones asociadas a mi orden de venta. Y aquí es donde vamos a ir incrementando nuestro conocimiento y añadiendo algo muy importante de conocimiento asociado a la gestión. La planificación de operaciones y el deadline. Ya habíamos visto que esta fecha de planificación tiene que ver con cómo lo gestiona el responsable de despachos y de inventario. Es su fecha principal. Sin embargo, Odoo maneja una fecha de planificación para cada una de las operaciones asociadas en este albarán. Esto es crítico entenderlo. Y esta fecha que yo en un inicio les dije que esta fecha se calcula de acuerdo a la política de entrega, es correcto. De acuerdo a la política de entrega se va a calcular
esta fecha. Entonces, pero hay una lógica detrás. Para determinar esta fecha, Odoo va a evaluar sobre su política de entrega las fechas planificadas de cada una de las operaciones. ¡Pum! Nuevo conocimiento, les dije. ¿Cómo, Fernando? Pero era más simple hace un rato en el video anterior, ¿no? Nos dijiste que toma una fecha de acuerdo a la fecha de entrega calculada por Odoo. Sí, sí, es cierto. Todo eso es cierto. Pero, puntualmente lo que hace es, de acuerdo a la política de entrega, va a evaluar la fecha planificada de las diferentes operaciones y va a determinar qué fecha pone aquí. ¿Sí? En este caso, como hemos forzado la fecha de entrega para 7 de noviembre, implica que todas mis operaciones se están forzando para el 7 de noviembre. Entonces, no importa qué política de entrega tengamos, ¿no? Cuando todos los productos estén listos, bueno, igual todos van a estar listos a la misma fecha. Si le pongo tan pronto como sea posible, da lo mismo porque todos los productos van a estar listos en la misma fecha. Quiere decir, ¿qué fecha va a poner aquí? El 7 de noviembre, la misma fecha que tienen todas sus operaciones planificadas. Pero, ¿qué pasa si esto cambia? Por ejemplo, está tan pronto como sea posible. Digamos que una de estas operaciones va a estar lista el 5 de noviembre. Ajá, ¿qué acaba de pasar aquí? Mi fecha planificada cambió al 5 de noviembre. ¿Por qué? Porque cambié, repito, ¿no? ¿Qué te dije? Esta fecha planificada se va a calcular en base a la política de entrega. Se va a evaluar qué cosa, las fechas planificadas de todas las operaciones. El efecto práctico es el que te expliqué en el primer video, pero ahora estamos entendiendo un poco más de fondo cómo es que realiza ese cálculo, ¿no? ¿Qué pasa si yo le cambio aquí cuando todos los productos estén disponibles? En base a esta política va a evaluar las fechas y va a ver la última, ¿no? 7 de noviembre y jejeje, aquí se actualizó el 7 de noviembre. Cambiémosle la política y se volvió a actualizar, guardemos, al 5 de noviembre. Qué hermoso, qué bonito, excelente. Vamos, para poner en práctica esto que acabamos de aprender, vamos a crear un nuevo pedido. Y tú vas a trabajar, vas a razonar, vas a pensar conmigo cómo es que funciona esto. Vamos a añadir los productos. Uno nomás. Y de este mismo producto, otra variante. Ya. A propósito, le voy a cambiar. A uno de ellos le voy a poner como plazo de entrega 15 días. Te pregunto. Cuando confirme esta orden de venta, ¿con qué fecha se va a planificar la orden de entrega de almacén? Hoy es 22 de octubre. Le tenemos que sumar para que termine octubre. Faltan 9 días, ¿no? Entonces, más 15. Si fuera cuando todo esté disponible, tendría que tomar la fecha mayor. Sería 6 de noviembre, ¿no? Pero si tomo estos 8 días, sería el 28, el 30 de octubre. Entonces, ¿qué fecha es en la que Odoo va a planificar la orden de entrega? Todo va a depender de qué? De nuestra política de entrega. Si nos vamos aquí a otra información, ¿qué política tenemos? Tan pronto como sea posible. ¿Qué fecha tomará Odoo? La fecha de esta, ¿no? La del 8. Veámoslo. O sea, 8 días contando desde hoy. Si hoy es 22 más 8, 30 de octubre. Confirmemos y descubramos. Confirmo mi orden de venta. Voy a ver mi delivery. Ajaja. Aquí lo tenemos. Tomó la fecha del 30. Pero puntualmente, ¿qué es lo que hizo Odoo? ¿Qué es lo que hizo?
mis operaciones, en cada una de ellas, ha planificado la fecha de entrega correspondiente, pero de acuerdo a la política, tan pronto como sea posible, ¿qué fecha va a tomar? La del 30, que es la anterior, la primera que va a estar lista. Y con esa fecha, es que va a planificar toda la orden. Desde luego que para esa fecha, el responsable de inventario despachará aquello que tenga disponible. Si está disponible todo, enhorabuena. Pero podrá despachar en todo caso lo que sí tiene en stock. ¿Sí? Y se va a enterar porque a esa fecha le va a salir la alerta, como vimos en el video anterior. Entonces, esta fecha planificada se va a determinar evaluando nuestras operaciones. Y esta fecha de cada una de nuestras operaciones se va a determinar en base a los plazos de entrega configurados en las líneas de pedido. Por ahora, que todavía no estamos evaluando el tema de plazos de seguridad. Entonces, estas fechas de las operaciones de cada una de las líneas se evalúa en base a los plazos de entrega de las líneas de pedido, salvo que forcemos una fecha como lo hicimos al inicio, cuando pusimos aquí una fecha de entrega forzada. En ese caso, todas nuestras operaciones de inventario de nuestra orden de entrega iban a tener esa fecha que estamos forzando. Esa es la lógica, señores. ¿Qué pasa si cambio aquí la política de entrega cuando todos los productos estén disponibles? ¿Qué fecha va a ponerse aquí? La del 6 de noviembre, ¿no? Es decir, le pusimos 15 días, recuerden, en el pedido de venta. Como le pusimos 15 días, aquí va a aparecer 6 de noviembre. Veamos, cuando todos los productos estén disponibles, dicho y hecho, ahí lo tienes. 6 de noviembre, extraordinario. Pero, algo más. ¿Por qué el deadline siempre se repite lo de la fecha planificada? ¿Te acuerdas? Porque al final el deadline no hace otra cosa que, al igual que la fecha de entrega, va a evaluar tus operaciones, va a evaluar las fechas de deadline y de acuerdo a la política de entrega va a tomar la fecha de deadline que corresponda. Si la política es tan pronto como sea posible, va a tomar el deadline de la fecha más cercana al día de hoy, no al día en que estás evaluándolo. Si escogiera cuando todos los productos estén disponibles, el deadline, ¿cuál va a tomar? El deadline más lejano, el último en estar disponible. Entonces, la lógica como se complete el deadline es muy similar, basado en las políticas de entrega. También va a evaluar los deadlines propiamente de cada una de mis líneas, de cada una de mis operaciones. Si yo hubiera forzado una fecha, he forzado el deadline para todas, ¿no? El deadline, nótese que no es editable. Yo no puedo tocar el deadline. ¿Por qué? Porque en un alto nivel el deadline ya está definido con el cliente. Yo ya me he comprometido con el cliente a unas fechas. Si quiero tocar el deadline, tengo que cambiar ese compromiso con el cliente en todo caso. ¿Y se puede hacer? Sí, puedo ir a la orden de venta y modificar los plazos de entrega. Veámoslo. Aquí, en mi orden de venta, en lugar de 15 días vamos a ponerle 10 días como plazo de entrega. Ahora sí, vayamos a mis órdenes de entrega. Evaluemos las operaciones y qué bonito, qué hermoso. Ahora sí, nuestro deadline va a ser el 1 de noviembre. ¿Y qué deadline va a poner aquí? Depende, pues, ¿no? Como dice, cuando todos los productos estén disponibles, voy a evaluar el deadline de cada una de mis operaciones y dependiendo de eso pondré bajo esta política tendría que poner el más lejano, ¿no? El último en estar disponible, 1 de noviembre, que va aquí. Y así es como te puedes dar cuenta que tanto la fecha planificada como el deadline, al final, siempre van a depender de la política de despacho, pero en base a esa política van a evaluar cada una de nuestras operaciones. Entonces, el schedule date va a evaluar
la fecha planificada de cada operación y el deadline va a evaluar el deadline de cada operación. A todo esto tú te deberías preguntar entonces, si para determinar estas dos fechas de mi orden evalúo la fecha planificada y el deadline de mis operaciones, entonces, ¿cómo defino la fecha planificada y el deadline de cada una de esas operaciones? ¿Cómo lo defino? Ya lo sabes. La primera parte, al menos que corresponde a este video, ya lo sabes. La fecha planificada de cada una de las operaciones se va a definir por la fecha de confirmación de la orden, ¿no? Más el número de días, de plazos de entrega establecidos en mi pedido de venta, ¿no? Ese lead time, ese plazo de entrega establecido en el pedido de venta, es lo que por defecto, cuando Odoo me crea la orden, me calcula aquí la fecha de entrega, ¿no? Desde que confirmo la orden, le suma los días de entrega y Odoo me calcula esto en automático. Sin embargo, podemos modificar estas fechas, ¿no? Podemos modificar estas fechas y Odoo va a respetar este schedule date en base a las fechas que estén aquí finalmente. Entonces, si las modifico, tomará en base esas fechas modificadas para actualizar su fecha planificada. Esto que digo es clave, porque ¿qué va a pasar si el responsable de inventario decide que quiere despachar en otra fecha, que quiere reprogramarlo? Entonces va a tener que venir aquí a las fechas planificadas de sus operaciones y cambiar la fecha, ¿no? Y basado en la política de entrega, esta fecha planificada se actualizará, ¿no? Pero todo depende de que se cambie la fecha planificada de las operaciones. Por otro lado, ¿cómo se completa el deadline automáticamente? Básicamente, desde la fecha en que confirmamos la orden de venta, le suma los días de entrega de cada una de nuestras líneas de pedido. Y tú dirás, Fernando, pero entonces, para llenar la fecha planificada, ¿se sigue la misma lógica que para hallar el deadline? Hasta ahora podría parecer que sí. Podría parecer que sí. Lo que pasa es que esta fecha planificada se va a ver afectada por otras variables en el futuro, como pueden ser los días, los plazos de seguridad, por ejemplo, que ya es parte de otro video. Se va a ver afectada por los plazos de seguridad. En cambio, el deadline no, porque el deadline es como que nuestra fecha máxima. ¿Y cuál es la fecha máxima establecida? La que acordamos con el cliente, que es nuestra fecha de confirmación, ¿no? Más el número de días de cada línea de pedido. O la fecha que forzamos, como hicimos al inicio del video, la fecha que forzamos en nuestro pedido de venta. Ese es nuestro deadline. Y esa fecha de deadline es inamovible. Y eso es lo importante que tienes que entender. Esta fecha de deadline, por eso acá no es editable. Solo la mueves si modificas el acuerdo con el cliente desde el pedido. Sin embargo, esta fecha sí que es editable de acuerdo a tu necesidad. La fecha planificada. Porque las planificaciones, aun cuando Odoo te ayude y te automatice para calcularte qué fecha debe ir aquí, y te va a tener en cuenta, de momento, ¿qué te ha tenido en cuenta? El número de días de la línea de pedido. Pero te va a tener en cuenta también, y lo veremos en otros videos, los plazos de seguridad. Y Odoo te lo pone. Pero aun cuando ya te calcula una fecha muy estimada en base a esas variables, en base a esos plazos, tú puedes moverla. Porque las planificaciones son así. Dependiendo de tu modelo de negocio y lo ordenado que puedas tener ciertas operaciones, sobre todo si incluyes manufactura en tu proceso, puede haber mucho caos a veces en este proceso de ordenar el despacho. Y por lo tanto, las fechas y las planificaciones se pueden mover, se pueden alterar. Y por eso esto es editable. Entonces, es importante que tú comprendas lo que has aprendido en este video, resumiendo cómo se completan, ya resumiendo en el orden en que deberías tener el conocimiento, cómo se completan las fechas de planificación de cada una de las operaciones de inventario. Cómo se completa el deadline de cada una de tus operaciones, de tu orden de entrega, de tu inventario. Cómo se completa la fecha de planificación de toda la orden de entrega. Cómo se completa
la fecha de deadline de toda la orden. Todo eso ya está claro. Con el video 1 y 2 tiene que quedar absolutamente claro. Fernando, pero ¿qué es esto de la disponibilidad del producto? Eso quedará para el otro video porque vemos que este video ya está quedando muy largo. Entonces, hemos visto estos dos puntos y en los siguientes videos veremos lo demás. Pero, importante, repasa este video 1 y 2. Todos estos conceptos que hemos desarrollado ya tienes que tenerlos muy claros, si no luego te vas a confundir, porque en los siguientes videos vamos a empezar a mover estas fechas de planificación basado en días de seguridad. Entonces, si no entiendes cómo se completa esto en primer lugar y cómo se evalúa esta fecha de arriba, vamos, te vas a hacer la araquiri. Suscríbete al canal para que sigas aprendiendo y si tienes internet, ahí nos vemos.